darte la gloria es lo mejor que me ha pasado. Buenas noches, queridos hermanos, familia y amigos que nos ven desde aquí, desde este vuestro canal, compartiendo su gracia. Una vez más estamos con todos vosotros con la intención de compartir un tema con todos ustedes para aprender y para gozar en esta noche. Sin más, les voy a dar paso rápido a mi hermano Tomás y mi hermano Chino para abrir el tema que vamos a gozar, tema impresionante. ¿Qué tal está, hermano Tomás? Buenas noches a todos los que nos veis. De aquí un saludo fuerte y un abrazo a todos. Esperamos de verdad hoy disfrutar con este tema que sale de nuestro corazón para intentar haceros a todos los que nos seguís en este canal y haceros el mayor bien posible. Desde aquí, pues deciros buenas noches y buenas noches a mi hermano Chino. ¿Qué tal estás? Pues buenas noches a todos, hermano Tomás, hermano Miguel. Que Dios os bendiga. Pues otro día más de bendición, un tema precioso, un tema donde vamos a disfrutar y a los oyentes espero que lo disfruten este tema porque es un tema para aprovecharlo, un tema precioso. Y también decir en esta noche que ayer tuvimos problemas técnicos, tenía que haber estado con nosotros nuestro hermano obrero Julio para estar con nosotros este tema, pero nada, en cuanto se arregle los temas que tiene que arreglarse unos técnicas técnicos, ya estará con nosotros para disfrutar y para gozar. Pero mientras tanto, estamos aquí nosotros y vamos a hacer esto de una manera especial y bonita. Un momentito que me ponga bien, así, perfecto. Y vamos a desarrollar este tema, que es un tema precioso. Miguel, hermano. Muy bien, hermano, estoy contigo, la verdad, porque creo que este libro que tenemos hoy en nuestras manos, ¿vale? Que se llama Las Sagradas Escrituras, la Biblia, creo que ese es un libro, aparte de ser un libro de los más leídos, un bestseller por excelencia, hemos titulado este tema La historia de un bestseller. Un bestseller, para el que no esté relacionado con este término, es sin más un superventas, es un libro de los más vendidos, publicados y difundidos. Pero aparte de la Biblia ser este libro y entrar en ese término, es un libro criticado, atacado y perseguido. Y ahora veremos un poquito a través de la historia con mis hermanos aquí que lo han preparado. Creo que vamos a aprender mucho en este día. Y sin más, pues quisiera preguntarle, por ejemplo, a mi hermano Chino ya, cómo empezó el proceso de elaboración de la Biblia y qué significa Biblia, ¿por qué Biblia? Adelante, pues hermano aquí, Chino. Buenas noches otra vez a todos. Estamos aquí en vivo y en directo, grabando, precioso. Es una noche de bendición, ¿vale? A la pregunta, mi hermano, proceso histórico. La palabra Biblia se deriva del vocablo griego biblia, que es plural de la palabra biblión, que significa los libros o los libritos, ¿vale? La procedencia del vocablo griego Biblia se deriva posiblemente de Biblos. Este era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. Esto es el proceso histórico, hermano. Muy bueno. O sea, en un principio, ¿cómo se transmitía? Porque claro, ya entendemos que hasta antes de Moisés, desde Abraham, vemos que Dios ya trata con Abraham, pero digamos que el proceso que había era de transmisión oral, a lo primero. Vemos cómo Abraham transmitiría todo lo que hizo Dios y las maravillas de Dios, tanto la creación, lo de Adán y Eva, todo lo que en la Biblia es lo que conocemos como el Génesis, Éxodo, todo, sería oralmente, pero en el siglo 200 antes de Cristo, por ahí, se escribía en papiro. ¿Qué era eso? Amén. A la pregunta, a Tomás. Muy bien, bueno, pues muy bien, como muy bien ha dicho el hermano Chino, la palabra Biblia significa libros, porque al final la Biblia es un compendio de varios libros, y no solamente uno, son 66 libros, tal cual nuestra Biblia, como la que tenemos normalmente, la Reina Valera 1960, que es la que tenemos básicamente todos. Y muy bien, sí, a lo largo de la historia se ha escrito en diferentes métodos. En la antigüedad, los sumerios y babilónicos fueron los primeros en
en escribir y escribían en tablillas de barro. Y luego, más adelante, se comenzó a escribir en papiro. Y esto lo trajeron principalmente los egipcios, porque en Egipto había una planta que realmente pues, se llamaba así, de la misma manera, papiro. Y cuando abrían esa planta, había como pequeños hilos, y con esos hilos tejían como un lienzo, ¿no? Y en ese lienzo ellos grababan sus símbolos, ¿no? Porque no eran letras tal cual las conocemos, sino eran símbolos. Y los cristianos, o los hebreos en este caso, adaptaron esa forma de escribir, ya que, como todos sabemos, los hebreos fueron esclavos en Egipto. Entonces, de ahí aprendieron esa forma de escritura. Qué bien, qué bueno. Vale, creo que le sigue posteriormente al papiro otra técnica que inventaron, que era el pergamino, que es diferente. Si algún hermano podría explicarlo. Bueno, pues en el siglo IV comenzó a utilizarse el pergamino, formado por piel de animales, las cuales convenientemente tratadas se reducían a hojas finas y lisas. En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo hasta el lugar deseado. Verdad, muy bien. Había pieles, hermanos, de los animales que se tenían que curtir y se tenía que hacer todo esto pues para llegar el momento que tenía un proceso de tratamiento en el cual luego pues de ahí se desarrollaba luego pues lo que se determinaba el pergamino. Perfecto, maravilloso. Luego vemos como que sí ya acuñaron otro término que era códice, que ya eran pergaminos que se escribían por las dos caras, como en forma de libro, lo que serían los libros actuales que tenemos hoy, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Sigo con la pregunta, ¿verdad? Sí. Ya en la segunda mitad, creo que es a nuestro hermano Tomás, ¿verdad? ¿Era la pregunta para nuestro hermano Tomás? Como queráis, ¿eh? Sí, vale, dividir pues, esto como queráis, tranquilo. Básicamente es un poco lo que tú has dicho. Luego de coger lo que son los papiros y estuvieron los pergaminos y aprovecharon el pergamino, ya que solamente escribían por una cara y lo enrollaban, decidieron utilizar todo el pergamino en sí y escribir por ambas caras, y de ahí pues formaron lo que a día de hoy conocemos como libros, y pues era mucho más cómodo, ¿no?, que tener que desenrollar un pergamino. Son hojas, libros tal cual los conocemos hoy, nada más. Amén. Muy bien, perfecto. Amén. Vale, ¿qué me podríais decir de ese tiempo de elaboración? ¿Cuánto tardó más o menos escribirse la Biblia en completo? ¿Y cuántos autores diferentes fueron los que escribieron? Más o menos, si podíais aportar algún dato para nuestro hermano Chino, si lo quiere. Bueno, nuestra Biblia en su conjunto agrupa a 66 libros, ¿vale? Escritos en 3 idiomas. Uno es hebreo, arameo y griego. Y en 3 continentes, Asia, África y Europa. Fue escrito por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas en un lapso de 1600 años, desde 1513 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. Es decir, que había más o menos un lapso de 1600 años y esto pasó en el 1513 a.C. y hasta cerca del año 98 después de Cristo. Qué bien. O sea, que ahí vemos un lapso de tiempo de 1600 años para 1600. Llegar a formarla toda. Que se dice pronto, pero es un tiempo considerable. Yo ya entiendo que intentar resumir lo que es la historia de la Biblia en 40 minutos es muy difícil, pero vamos a ir muy rápido, saltándonos algunas cosas para ir rápido. Pero sí que me llama la atención una cosa, porque vemos como hasta que no entra el Renacimiento, ¿vale? No había, digamos, esas cosas gramaticales de comas, puntos, capítulos, versículos. La Biblia en un principio fue escrita en versos. ¿Qué nos podrías decir a eso? Bueno, podemos decir que la verdad todo
toda la escritura hebrea está escrita en versos, porque los hebreos eran de alguna manera un poco poéticos. Y toda la escritura hebrea se escribe en versos tal cual como conocemos a día de hoy los poemas, pero no fue hasta 1547, con la primera traducción que se llama Biblia de Boomer, que realmente se fueron separados los libros o distribuidos los libros en capítulos, versículos, comas, acentos, etcétera, etcétera. Y en esto hay una anécdota muy interesante, porque resulta que da la casualidad de que muchas personas creen que por el hecho de que la Biblia está distribuida en capítulos, es como que cada capítulo de cada libro habla de una cosa diferente, cuando realmente no es así. Tenemos que entender que el libro fue escrito sin prácticamente ni, como decíamos, ni comas, ni puntos, ni capítulos, ni versículos. Y da a veces a entender como que cada capítulo habla de una cosa diferente a la que viene anterior. Durante la Reforma hubo una anécdota que dice que el que dividió la Biblia en capítulos y versículos iba montado sobre una burra, caminando sobre un camino pedregoso, y cada vez que la burra saltaba, dice que ahí ponía capítulo nuevo. Interesante. Sí, sí. Bueno, para nuestro hermano chino ahora, ¿qué nos podría comentar un poquito, avanzando un poco más hacia adelante? Porque vemos que la Biblia ha sido perseguida. Y digamos que hubo cierto César que hizo algo importante. No sé si nos podría aportar algo nuestro hermano chino. Pues como bien has dicho, mi hermano Miguel y mi hermano Tomás, pues ha sido el libro más perseguido, el libro más humillado, pero también es el mismo libro más vendido de todo el universo, ¿vale? Amén. No sé, pero tiene algo especial, que la supervivencia. La Biblia, empero, no solo es única por su supervivencia durante los tiempos sin imprenta, sino también por la supervivencia bajo las muchas acometidas implacables. Durante siglos intentaron destruirla y quemarla, pero como podemos ver a día de hoy, han intentado destruir algo que lo único que han hecho es lo que ha dicho mi hermano Tomás también, que no tenía ni una letra bonita, ni preciosa, ni tenía ni coma, ni punto, ni tildes, ni interrogaciones, pero ha sobrevivido por muy vituperada que ha estado, por muy machacada que ha estado, y en muchos lugares la han tenido como un cómic, ¿no? Pero vemos que hoy la Biblia, después de la supervivencia, ha venido a nuestros días y se han hecho pues muchos grandísimos libros de la Biblia con muchas buenas interpretaciones proveniente del Señor. Y dicho esto, es el mejor libro del mundo, la Biblia. Qué bien. Amén. Nuestro hermano Tomás, si quiere aportar algo. Bueno, podemos decir que como íbamos diciendo, ¿no? La Biblia, solamente porque ya de por sí nosotros los cristianos sabemos que es palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, transforma las vidas, y esa transformación siempre ha causado problemas a reyes, líderes, Césares, porque donde entra la Biblia, hermano mío que me estás viendo, cambia. Si tú dejas que la Biblia entre en tu casa va a cambiar. Qué Y bien. eso tú no lo vas a poder controlar. Si la Biblia es liberada, hace estragos. Hace estragos por donde vaya. Y va a transformar tu casa. Y bueno, pues eso es lo que los grandes líderes no han querido durante toda la vida. Y tenemos el caso del emperador César Diocleciano, que fue uno de los, en el 303 después de Cristo. Puedes buscarlo si te da interés. Y digamos que fue una de las persecuciones más grandes que hubo contra los cristianos y contra la Biblia. Se ordenaron la quema de todas las Biblias, la persecución a todos los cristianos, y realmente se acotó tanto la Biblia que era difícil encontrar una Biblia en toda Roma. Era muy difícil. Pero lo realmente interesante es que durante 22 años después se cambiaría de César, y un hombre llamado Constantino tuvo un sueño
qué casualidad, en el cual él veía que solamente ganaría la batalla si en sus escudos portaban una cruz cristiana. Y en ese momento Constantino hizo que la religión cristiana fuera la oficial de Roma y además por gasto público, es decir, por gasto de los mismos romanos que perseguían a los cristianos y quemaron las Biblias, hizo imprimir más de 50 Biblias, cosa que en aquel tiempo era muy difícil porque no tenían impresoras. Es decir, costó un gran costo público, pero sin en cambio Constantino vio la necesidad de que la Biblia volviera a ser imprimida y Dios proveyó para su iglesia Biblias cuando eran perseguidas. Qué bonito. Qué bueno, impresionante. ¿Quiere añadir algo más nuestro hermano Chino? Pues un referente que sí que es verdad que lleva cierto que nuestro hermano ha comentado algo. Fue la mayor acometida contra la Biblia. Murieron cientos de miles de cristianos. Cientos de miles. Verdad. Y casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos. Es decir, que vamos a ponernos en aquellos tiempos. Nosotros, yo hago esta pregunta, ¿vale? ¿Nosotros hubiéramos defendido la Biblia tal como aquellos hombres la defendían? Este es un tema bastante complejo. La gente que ha muerto por este libro, Muy hermano bien, Miguel y hermano Tomás, la gente que ha sido perseguida y está siendo perseguida hoy día por este libro. ¿Qué tendrá este libro tan fantástico? ¿Qué es lo que ha dicho nuestro hermano Tomás? Que cuando entra una Biblia a casa y le damos la libertad, ¿qué poder tiene la escritura? ¿Verdad? Que hasta el más loco lo convierte su lamento en baile. Es precioso. La Biblia es un pastel en el cual todos los días podemos saborear los mejores manjares del cielo. Amén. Qué bien, increíble. Y para ir avanzando sobre esta línea, porque hemos visto que seguido al Imperio Romano, digamos que le sucede la Edad Media, ¿no? Y en la Edad Media vemos como un intento de esa llamada Santa Inquisición que siguió persiguiendo a los cristianos y su santo libro, que es la Biblia. Incluso los cristianos eran quemados con el libro, porque resulta que ellos eran los únicos que podían tener alguna traducción y podían manejar la Biblia. O sea que estuvo por unos largos siglos la gente sin conocer nada de la Biblia, porque no sabían leerla, claro, estaba en el idioma oficial del imperio, que era el latín, y nadie sabía leer latín. Por lo tanto, después de esa época oscura, digamos que surge la reforma con Martín Lutero, y sí me gustaría, mi cuñado, que aportase algo como de ese antes y después, ¿no? Porque vemos que con Martín Lutero, el precursor de la reforma, cambia mucho todo ahí, ¿no? Exactamente, bueno, pues como muy bien he dicho, la Santa Inquisición persiguió a los cristianos. Eso es un dato que muy pocas personas conocen, porque todos vemos a la Santa Inquisición, ¿no?, como el Cid campeador que lucha contra los moros y los echa de España. Y es algo realmente, pues, que resulta interesante, ¿no?, de que la misma Iglesia persiguiera a los que realmente intentaban vivir con integridad la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que ese es el motivo por el cual la mayoría de personas a día de hoy no creen en el poder de la Iglesia o de la misma Iglesia católica, porque en aquel tiempo el que tenía el poder de la religión tenía el poder del mundo. Y en aquel tiempo el Papa era más poderoso que la mayoría de reyes que estaban sobre la tierra. Y a día de hoy se puede decir que el Papa es una de las personas más influyentes del mundo. Porque para el mundo actual, el que domina la religión, domina el mundo. Y claro, no les interesaba que los cristianos supieran lo que la Biblia dice. Fíjate qué contradictorio. Porque si conocían la Biblia, obviamente no iban a pagar por salir del purgatorio, ni para ir al cielo, ni para purgar sus pecados, ni para ser perdonados. Entonces, los perseguían a ellos, la Iglesia, escucha bien, la Iglesia persiguiendo cristianos y quemando Biblias. Eso es algo que realmente resulta inimaginable, pero así fue. Porque, como muy bien ha dicho mi cuñado, solamente querían ellos tener el poder y las Biblias estaban escritas en latín. Y en latín solamente podían conocerlos gente que realmente
tuviera dinero y hubiera estudiado. Y aún dentro de la misma Iglesia Católica había monjes que no podían alcanzar, según qué libros podían, la mayoría que podían leer es lo que conocemos a día de hoy como Deuteronomio, lo que era la ley, porque era lo que realmente le interesaba al Vaticano que los monjes conocieran para que predicaran. Pero hubo una vez que un hombre llamado Martín Lutero, un simple monje alemán, que quería más, quería aprender más, tenía anhelo por la Biblia. Así que viajó hasta que pudo encontrarse con un libro que era el compendio en este caso era la Septuaginta, y pudo leer lo que era el Nuevo Testamento y se dio cuenta de que lo que contaba el Papa no tenía nada que ver con lo que la Biblia realmente decía. Se encontró con versículos de que Cristo nos había redimido, de que la gracia de Dios era lo que perdonaba pecados, no los dineros ni los chelines que caían en la cesta del Papa. Así que él, no deseándolo, pero sí siendo utilizado por Dios, comenzó la reforma en el momento en que él plantó las 95 tesis en la puerta de aquella catedral. Qué bien. Y más adelante fue usado por Dios para traducir la Biblia al alemán coloquial, es decir, cualquier persona alemana en aquel entonces podría leer la Biblia tal cual era, y eso realmente no le interesaba para nada a la Iglesia, porque si cualquiera podía leer la Biblia, todos se iban a dar cuenta de que estaban mintiendo. Qué bien, ¿verdad? Precioso. Y gracias a la obra de aquel hombre y la de Dios claramente con él, a día de hoy podemos tener estas traducciones que tenemos a día de hoy en nuestra casa y podemos leer la Biblia conociendo la verdad, la misma palabra de Dios, como dice R.C. Sproul, que la Biblia es la mente de Dios revelada al hombre de forma que el hombre pueda entenderlo. Precioso, precioso. Aporto este dato que es que él escribió al alemán común en el año 1521, estando, digamos, encarcelado en el castillo de Wartburg, en Alemania, ¿vale? Y este hombre, digo esto porque este hombre lo que no perdía el tiempo, dirá, yo estoy aquí encarcelado, pero yo voy a seguir trabajando. El trabajo suyo por esa pasión de que la gente normal, llana, común, el pueblo, conociese las maravillas de Dios en su propia lengua, eso es lo que motivó a Martín Lutero para traducir la Biblia. Nuestro hermano chino, ¿qué nos podría decir? Pues Lutero tradujo la Biblia al alemán para hacerla más accesible a la gente común. Muy bien. Y para erosionar la influencia de la jerarquía eclesiástica y los sacerdotes. La tarea la inició durante su estadía... Un momentico, por favor, que me he perdido por aquí. Sí, vamos bien, hermanos, por ahí. Sí, vamos bien, ¿no? ¿Verdad? Bueno, un momentico. Sí. Eclesiástica, la tarea la inició durante su estadía en el castillo de Wartburg, ¿vale? No lo sé leer bien, muy bien, pero más o menos en el 1521, e inicialmente solo incluía el Nuevo Testamento. Esto es uno de los datos que más o menos, pues, este alemán que trajo las 95 tesis, pues la ha hecho más común a la gente, ¿vale? Y ha habido muchas contradicciones, ha habido muchas cosas desde aquel tiempo, pero yo le doy gracias a este reformador, ¿vale? Muy bien. Como también a Juan Calvino, que fueron dos representantes de que hoy podemos disfrutar de una palabra, de una Biblia y de una teología que para todo el mundo es accesible. Y creo que para poder entender bien la Escritura debemos de pasar por estos reformadores. Yo pienso que sí. Qué bien, perfecto. Estoy contigo ahí. Muy buen dato ese. Para seguir dando un saltito más, yendo avanzando en el tema, vemos como Lutero usó digamos, el texto receptus para hacer su traducción al alemán. Y luego hablaremos más adelante del texto receptus, que es simplemente el texto recibido. Uno de los textos más originales, fieles y apegados
que se conocen para hacer las traducciones, de las cuales se hicieron la mayoría de las traducciones, ya que algunas no eran tan originales y tan verdaderas, ¿vale? Y dando un salto más, sí que me gustaría preguntaros, por ejemplo, avanzando, ¿por qué los cristianos creemos que la Biblia es auténtica y que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, pues tenemos varias respuestas, ¿no?, a esa pregunta, pero lo que sí podemos decir claramente, ¿no?, es que la Biblia es nuestra autoridad porque directamente es dada por Dios, y eso es algo que defendemos a muerte con toda nuestra fe. Luego tenemos claro de que la misma Biblia da ejemplos, ¿no?, de ser tan grande, porque primero, a pesar de ser escrita por más de 40 autores, en más de un periodo de entre 1400 y 1600 años, es decir, son muchas generaciones, son muchas personas que no se conocían, que tenían diferentes culturas, vivían en diferentes momentos, y todos apuntan al mismo sitio. ¡Qué bien! Amén. Todos apuntan a Cristo. Eso es prácticamente imposible. Es imposible que a lo largo de los años no se haya tergiversado absolutamente nada, de forma que la Biblia no se contradice entre sí en ningún solo momento. Además, hace claras alusiones a cosas que esas personas no podían conocer. Por ejemplo, en el Salmo del rey David hace alusión a cosas que a día de hoy sabemos científicamente que David no podía conocer, pero por revelación y por inspiración divina, él las dijo en Salmos, y a día de hoy, hace cuestión de 100 años que realmente las conocemos científicamente. Y luego la multitud de profecías bíblicas que a día de hoy se están cumpliendo, que no hace falta nada más que abrir la Biblia y mirar allá afuera, y estamos viendo que absolutamente todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Es decir, no hay ni una sola duda de que realmente la Biblia es real, es pura. Qué bien, amén. La verdad que hay una armonía en la Biblia que es tremenda, o sea, que quita toda contradicción. O sea, para verse escrita en ese lapso de tiempo tan grande, hay una armonía entre los personajes bíblicos, entre el tema que se quiere escribir y lo que se quiere tratar, que es que si no fuese el autor el Dios mismo, sería imposible esa unión y esa armonía. Para mí es un libro fascinante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vale. Vemos también, por aportar algo más, que en la misma Biblia vemos como que hay referencia a verdades científicas desconocidas para los mismos escritores. Vemos que la veracidad de la Biblia históricamente hablando, es veraz. O sea, la Biblia dice que existió un pueblo en tal año, en tal sitio, llamado Capernaum, y eso existió, y la arqueología nos lo confirma. O sea, eso es otra evidencia más. Y luego la que más me gusta a mí, es el poder transformador de la Biblia. O sea, la Biblia no queda solo en un simple libro o en un buen libro, un top ventas, un super ventas en el cual la gente lee por su buen contenido, sino que la Biblia es algo más, trasciende por encima de nosotros, por su poder transformador. Hace que una persona que antes ignoraba y amaba su pecado, ahora se vuelva a Dios, aborrezca su pecado e intente preocuparse por las cosas de Dios. Yo creo que ese dato es importante. Nuestro hermano Chino, si quiere comentarnos algo. Sí, tenía aquí algo y ya cuando quieras pues das paso a otras preguntas, como lo veas tú, ¿vale, hermano Miguel? Yo siempre estoy a vuestra disposición, ¿vale? Siempre y cuando para dar luz siempre a los oyentes. Y entre nosotros, pues darnos luz, que es un disfrute, el libro es un disfrute, la Biblia es un disfrute. Entre ellas podemos mencionar los manuscritos descubiertos en 1947, los cuales representan un tesoro de valor incalculable. Qué bueno, ¿verdad? Muy bien. Se le ha calificado como el mayor descubrimiento de los tiempos modernos. Porque la Biblia, constantemente, nosotros podemos ver cómo la Biblia la van reformando poquito a poco, ¿no? Y
cojas una Biblia como cojas otra, igual te puede cambiar los textos, o te pueden cambiar las modalidades, o te la pueden poner de una forma u otra, pero entendemos que para nosotros es un tesoro la Biblia, en el cual, como mencionaba antes, ha habido muchas personas, por hacer un poquito de hincapié, que cuando han leído lo del Mar Rojo, ¿vale? Todos los israelitas allí a pie, ¿no? Pues muchos lo han tomado como un cómic. Verdad, hermano, verdad. Lo han tomado como un cómic, pero para nosotros es vida. Gloria al Señor. Amén, Adelante, perfecto. Pues nada, a ver qué nos podría decir nuestro hermano Tomás sobre ese dato que ha aportado nuestro hermano Chino de el descubrimiento de esos manuscritos que digamos fueron los famosos manuscritos de las cuevas del Qumran. ¿Quiénes fueron los que escribieron eso? Y más o menos que fue un aporte muy grande a la Biblia misma. Muy bien, pues como muy bien decía nuestro hermano Chino, en 1947 un pastor de ovejas dice que pastando cerca de, a 12 kilómetros exactamente, de Jericó, dice que encontró una cueva y al entrar en esa cueva encontró vasijas y al abrir las vasijas encontró pergaminos de lo que era la Tanaj, que la Tanaj es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y a día de hoy está considerado esos textos como el mayor descubrimiento de este siglo y tienen un valor incalculable. ¿Y quién escribió eso? Hay una tribu, más que una tribu, se podría considerar como una secta, ¿no? de judíos que se llamaban a sí mismos la Nueva Alianza. Eran los que se conocen como esenios en la Biblia, me parece que sí aparecen. Pues estos esenios se creían como los santos, ¿no? Los que debían de estar apartados de todo, de que el mundo era pecado y se dedicaban estrictamente al cumplimiento de la ley y a vivir una vida de santidad. Se apartaban absolutamente de todo, ni siquiera iban al templo a Jerusalén a adorar, sino que se encerraron en esa cueva y ellos creían realmente en la venida de ese Mesías, ¿no? Y son, según los historiadores, los predecesores de lo que a día de hoy son los cristianos, nosotros. Y fueron esos esenios los que escribieron esos textos y los que los guardaron con tanto ímpetu, de forma de que consiguieron ser conservados hasta que lo descubrió este hombre. Qué bueno, muy bien, maravilloso. Y para ir avanzando, que creo que estamos aprendiendo mucho en esta noche, digamos que a lo largo de la historia surgieron varios códices, por llamarlos así, y los llaman así los eruditos: el códice sinaítico, el vaticano, bizantino, alejandrino, o sea, por haberse encontrado en esas ciudades, ¿no? Alejandría y demás. Pero vemos que el más fiel, el cual se han traducido todas las escrituras, fue el texto recibido, el texto retexto, el cual usó Erasmo de Rotterdam y el cual usó también Martín Lutero y los demás reformadores de la Reforma para iniciar esas traducciones de las Biblias, ¿no? Pues a los idiomas que había por aquí, al francés, alemán, español. Yo creo que usaron ese texto porque creo que era el más fiel y el más apegado, ¿vale? Y ahora sí que me gustaría preguntaros, porque antes hemos mencionado la Septuaginta, y es que habrá personas que no sepan eso o que les suena a chino. Entonces no sé si alguno de mis hermanos nos podría aportar algún dato de por qué ese nombre, cuándo se hizo esa traducción o esa labor, ¿vale? ¿Y por qué ese nombre peculiar de Septuaginta? ¿Nuestro hermano Chino o nuestro hermano Tomás? Sí, puede ser nuestro hermano Tomás, que tengo aquí ahora un problemilla, ¿vale? Ahora os atiendo, no os preocupéis. Vale, perfecto. Sin ningún problema. Bueno, pues la Septuaginta es lo que a día de hoy, o lo que en aquel entonces se conocía como Nuevo Testamento, ¿no? Porque se llama así Septuaginta porque fueron escritos por 70 personas.
70 escribas que dedicaron largo tiempo de su vida a traducir el texto a lo que es, o sea, la Biblia hebrea, perdón, el Antiguo Testamento, lo tradujeron al griego cuando el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, para que los griegos y la época de aquel momento, porque en aquel momento imperaba el griego como lenguaje dominante, ¿no? Entonces, para que todo el mundo pudiera leerlo, entre el 250 a.C. y el 150 a.C., se empezó a traducir del hebreo al griego por 70 hombres, y es de ahí que se coge ese nombre, Septuaginta, porque fueron 70 escribas los que tradujeron del hebreo al griego esta Biblia, y es la que a día de hoy también tenemos como una de las referencias, ¿no?, en cuanto a traducción, por toda la importancia que se le ha dado y la veracidad que se le da y se le aporta por historiadores y por realmente eruditos en el griego y en el mismo hebreo. Entonces, la verdad, creemos que la Septuaginta o la Biblia alejandrina, como algunos le llaman, es una de las traducciones más fiables en cuanto al Antiguo Testamento que tenemos, y podemos acudir a ella cuando tengamos un problema de traducción. Qué bien, perfecto, interesante. La verdad que eso fue más que nada porque estos griegos eran tan... querían saberlo todo, que como no tenían, digamos, escrituras hebreas, en su biblioteca, famosa biblioteca en Alejandría que tenían allí, pues el rey Ptolomeo II fue el que mandó a que hicieran esa traducción para que ellos también podrían disfrutar de esos escritos que estaban en hebreo, arameo, ¿no?, y los tuviesen en su famosa biblioteca en Alejandría. Pues bueno, dicho esto, la verdad sí que vamos a tocar un poco más sobre el canon, ¿no? Y por qué, siempre se ha hablado mucho de por qué la Biblia católica tiene 7 libros más, por qué el canon nuestro tiene 7 libros menos, por qué esos llamados términos de apócrifos, el término deuterocanónico, y todos estos términos, ¿no?, que pueden parecer un poco raros, pero que, en fin, que tienen un significado simple, y que la verdad nosotros, pues, los que somos cristianos evangélicos, nosotros nos hemos ceñido a ese canon hebreo que fue cerrado por Esdras. O sea, Esdras fue el que cerró el canon en el Antiguo Testamento con esos 39 libros. Lo único que vemos como la Iglesia Católica siguió, no cerró el canon en Esdras y siguió añadiendo libros, y ellos tienen 7 libros más. ¿Nos podríais compartir algo sobre eso? Me funciona un poquito mal el móvil, Tomás, ¿vale? Sí. Si puedes tirar un poquito tú hacia adelante a ver si lo arreglo, ¿vale? Tengo aquí un problema. Gracias, hermano. Yo os escucho, ¿eh? Muy bien, hermano, gozamos. Bueno, pues para todos los que nos veis, la palabra canon deriva de la palabra hebrea canón y no significa nada más que vara de medir en este caso, porque antes no existían los metros, ¿no? Ni los centímetros, no se medían en centímetros ni en metros. Entonces, ¿qué hacían? Elegían una vara que aproximadamente medía un metro y para medir pues usaban esa vara y decir, pues por ejemplo, esta habitación mide, yo qué sé, 5 varas por 3 varas. Amén. Entonces, utilizaron ese término medida para definir qué libros cumplían con la medida y cuáles no. Y de ahí se elige cuál es el libro que entra o no entra, y a los que sí se les considera canónicos se les llama protocanónicos, y los que no, deuterocanónicos. Es muy simple. Si entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, si es la mente de Dios revelada al hombre, la Biblia no puede contradecirse a sí misma. La Biblia todo tiene que ser entre ella un sí y amén. Por eso cualquier libro que encontraba en aquel tiempo que contradecía cualquier parte de la Biblia, para hacerlo de una forma sencilla y todos lo podamos entender, si se contradecía, ese libro quedaba completamente excluido del canon y se consideraba apócrifo. Muy bien. La palabra apócrifo significa no canónico o desconocido, es decir, no inspirado por Dios. Muy bien, perfecto. Por eso nosotros tenemos 66 libros
y los católicos tienen 73 libros, si no me equivoco. Entre ellos tienen, creo que los tenemos por aquí apuntados, son los que por eso lo tienen, por ejemplo, en la Vulgata Latina sí los tienen, esos libros, y la Santa Biblia que ellos tienen también los tienen. Mira, te los voy a decir porque los tengo aquí apuntados. Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, que esos fueron escritos, la mayoría de los que voy a hablar ahora fueron escritos en 400 años de silencio entre Esdras y Mateo, ¿vale? Que ahí fueron la época de silencio de parte de Dios, y se escribieron los libros de Macabeos, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Sabidurías de Salomón, Eclesiástico, también escrito por Salomón, y creo que falta alguno más, que me parece que es, por ejemplo, el famoso libro de Enoch. De Enoch, sí. Y por ahí alguno más que tienen también, que incluso la Iglesia Católica tampoco los tienen, porque hacen alusiones a sacrificios y adoración a ídolos. Y entonces, bueno, vemos claramente de que la Biblia, tal cual tienes tú en tu casa, los 66 libros, no están ahí porque sí, porque un hombre ha decidido estos son los libros que se consideran bíblicos o no, sino primero confiamos en que Dios ha provisto de maestros a la Iglesia para enseñarnos cuál sea la verdad. Y luego podemos ver que a lo largo de toda la historia la Biblia ha sido tan perseguida, y a día de hoy, por la providencia de Dios, nosotros podemos tener esos 66 libros que no se contradicen, que son completamente sí y amén, y que tienen toda la verdad revelada de Dios que necesitamos saber. ¿Son los otros libros malos? Pues no podemos decir que literalmente sean escritos por satanistas, pero no se pueden tomar como autoridad divina, sino como muchos entienden, autoridad histórica. Están bien para tener información en cuanto a aquel tiempo, pero no se les puede dar ningún tipo de autoridad divina, únicamente los 66 libros. Y ahí creemos en la inerrancia de las Escrituras, que es una de las olas de la Reforma. Sola Escritura. Precioso, maravilloso. Pues vale, para seguir avanzando con el tema, ¿vale? Vemos como que han surgido varias traducciones, ¿no? Vemos como que la que reinó por excelencia en esa Edad Media, ¿no? Hasta antes de la Reforma fue la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina sabemos que se realizó a principios del siglo V por San Jerónimo, por un encargo del Papa Dámaso I en el 382. Y esa fue la Biblia usada por los por la Iglesia Católica en sus liturgias y todo, ¿vale? Pero sí quisiera que tú nos hablaríamos, porque es lo que nos toca a nosotros, ¿vale? Ya que la traducción de la famosa Reina Valera fue hecha por españoles. En sí fue hecha por unos monjes del convento de San Isidro en Sevilla. Y quisiera que nos explicara un poquito eso, porque en un principio no tenía este nombre, Reina Valera, ¿verdad? Eso es. Bueno, realmente la escribieron, como muy bien dice mi cuñado. El primero que la escribió es Cipriano de Valera, ¿no? Que de ahí viene el nombre de Reina Valera. Y bueno, perdón, tiene esa segunda parte de Valera. Y más adelante fue revisada por Casiodoro de Reina. Estos dos monjes que son españoles, de ahí viene el nombre de Reina Valera, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, porque fue la traducción de ambos autores y por eso se le llamó Reina Valera, pero al principio no se conocía como Reina Valera, sino se conocía como la Biblia de los. Muy bien, ¿verdad? Y esta en su primera edición sí contenía libros que a día de hoy nosotros conocemos como apócrifos. Por ejemplo, tiene el libro de Enoch. Luego más adelante fueron, cuando ya se le cambió el nombre a Reina Valera, cuando fue revisada por Casiodoro de Reina, se le fueron quitados esos 7 libros que realmente sobraban o eran considerados apócrifos. Y lo más curioso
es que estos hombres escribieron esa traducción fuera de España, porque eran perseguidos por la Iglesia, ya que tenían principios, ¿no? o estaban más cerca, ¿no?, del punto de vista luterano de Martín Lutero que de la Iglesia Católica. Qué bueno, amén. La verdad que hasta aquí precioso. Muy bueno. Ahora sí que me gustaría compartir algunas preguntas que yo he hecho con mucho cariño y amor, y creo que me las voy a preparar bien. Y son preguntas que mucha gente se ha preguntado, ¿no? Y son preguntas, pues, ¿cómo llega la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cómo fue todo esto, no? Y sí me gustaría, por ejemplo, empezar con una, que es ¿cómo llegó a existir la Biblia? Os haré sobre unas 9 o 10 preguntas y entre los dos, si me las podéis contestar, pues correcto, sería estupendo. Ya está mejor, ya veo un poquito mejor. Que he tenido un problemilla técnico, pero ya va bien, ya va mejor. Perfecto, hermano, pues adelante. Más o menos yo os lanzo estas preguntas con amor y cariño y vosotros pues me vais contestando tranquilamente. Muy bien. Y la pregunta primera es ¿cómo llegó a existir la Biblia? Tomás. Vale. Tú en primera plana. Sigo yo. Bueno, pues realmente, como llevamos diciendo, la Biblia no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Es decir, podemos leer el versículo de 2 de Pedro, capítulo 1, 21, que aclarará realmente nuestra duda. Es decir, porque la profecía fue traída, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí cabe recalcar que la palabra usada aquí, inspirada, viene de una traducción griega que es realmente exhalar, es decir, expulsar aire por la boca. Es decir, el Espíritu Santo usó a esos hombres exhalando la palabra, es decir, lo que a día de hoy nosotros tenemos en nuestras manos es nada más y nada menos que el aire que salió de la boca de Dios y fue plasmado en Cristo. Gloria al Señor. Qué bien, amén. Muy bonito. Pues siguiendo en esa línea, obvio que quedará claro para muchos, pero para otros que estén un poquillo despistados, a la pregunta ¿quién es el autor de la Biblia? Pues se encuentra en un versículo bíblico muy bonito, muy precioso, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Amén. y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios, primero, segundo, y útil para enseñar, 2, para redarguir, 3, para corregir, 4, y para instruir en su justicia. Precioso. Es un tema donde aquí, posiblemente, en el capítulo, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3:16, podemos encontrarnos aquí que parece que se ha terminado la Biblia, ¿verdad? Parece ser que dice, porque claro, toda escritura es inspirada para Dios, por Dios, ¿no? Pero parece ser que se han cerrado aquí los cánones. Pero no, no se han cerrado los cánones, sino que sigue, y ahora dice, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir en su justicia. No la justicia del leyente, sino la justicia de Dios. Muy bien. Amén. La verdad que creo que has dejado 2 preguntas contestadas con un mismo versículo, ¿vale? ¿Quién es el autor de la escritura y para qué son útiles esas escrituras? Pues siguiendo avanzando, os lanzo otra pregunta, que esta sí que me gusta, me llega al corazón. ¿Cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras? Gloria al Señor. Que conozcamos al Dios de la Biblia. Y lo vamos a leer claramente en 2 versículos clave. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y luego tenemos otro en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31, que Amén. dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis
vida en su nombre. Es decir, la Biblia está escrita y se nos fue entregada para que conozcamos al Dios de la Biblia y para que seamos salvos por ese conocimiento y por esa fe. Gloria a Dios. Amén, qué bueno, qué bueno. Pues sigo en esta misma línea, hermano. ¿De quién dan testimonio las Sagradas Escrituras? Pues a la pregunta, mi hermano Miguel, se encuentra en el libro de Juan, y aquí vamos a leer un capítulo que a mí me encanta, porque este es un capítulo que a mí me encanta. Se encuentra en capítulo 5, versículo 39, y dice, respondiendo, entonces Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Vale? Es precioso este tema porque, vamos a ver, parece ser que es una contradicción, ¿no? Parece ser que está contradiciendo algo. Y parece ser, pero ¿a quién va dirigido, no, este texto? Pues este texto está, escudriñad bien las Escrituras. Y creo que hoy tenemos la motivación y creo que hoy tenemos la obligación de escudriñar bien las Escrituras. Gloria al Señor, porque en las Escrituras está la vida, y la vida es Jesús. Gloria a Dios. Qué adelante, bien, amén, amén. Pues seguimos con esa, ya quedan poquitas, ¿eh? Ya, ¿cómo llegamos a entender la Biblia? Sigue tú mismo, hermano. Yo o el hermano Chino. Como queráis, o la repartéis, ¿eh? Venga, Tomás, adelante, hermano. Venga, valiente. Bueno, muy bien, pues el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice así: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es decir, de la única forma que podemos entender algo tan maravilloso, increíble como es la palabra de Dios, la mente de Dios, es únicamente a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí yo recuerdo el versículo cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿vosotros quién decís que sois? Y Pedro tan sabiamente le contesta: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le tiene que decir: mi carne, mi sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, no seríamos suficientemente inteligentes ni capaces de poder entender algo tan maravilloso como es la palabra de Dios. Totalmente de acuerdo, precioso. Siguiente pregunta: ¿cómo se le compara la palabra de Dios en las Escrituras? ¿O a qué se compara la palabra de Dios en las Escrituras? El salmista David lo dijo. El salmista David lo dijo lo dijo en el 119 de los Salmos, que quizás no, es el salmo más largo de la Biblia, ¿vale? Y en una de sus expresiones, y en una de sus se encuentra, para que lo entendamos bien los oyentes, Salmo 119, 105, ¿vale? O sea, fíjense si hay recorrido, es el más largo. Y dice con toda la seguridad David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿vale? Con toda la seguridad comparaba esta palabra de Dios, ¿vale? Es lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la Escritura, lo que leía y lo que él recibía era una lámpara. Es decir, era, ¿cómo me explicaría yo? Porque es que hay muchas cosas para comparar, pero David vio como un faro, ¿vale? Vio como un camino en el cual dijo: esto es lámpara a mis pies. Y dice: y tu palabra es lumbrera a mi camino. Es decir, que vio un salvavidas y vio una luz que era la palabra del Señor. Por eso es muy importante la palabra de Dios. Qué bien, la verdad que es importantísimo. Pues yo creo que bueno, con estas preguntitas hemos resuelto bastantes cosas. Hay alguna más, pero sí que vamos a ir siendo un poco rápidos, concluyendo un poquito, y que no nos pase como aquel rey que sabemos en las Escrituras, el rey llamado Joacim, que cuando vino palabra directa de Dios para él,
dicha por el profeta Jeremías. Como no era un mensaje popular el que este hombre de Dios traía, y como lo que traía era profecía directa para este hombre, no quiso escucharla. Dice que cogió el cortapluma, rasgó esa porción de las escrituras dadas por el profeta Jeremías y las quemó. Y es que vemos como que hay gente que ante el mensaje tan profundo, tan puro, tan santo de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reacciona de forma similar. O sea, no quieren saber nada de lo que dice este libro, que ha sido escrito y teñido con sangre de esos mártires que dieron su vida para que este libro hoy esté en cada mano de cada uno de mis hermanos. Y es una historia bonita que os recomiendo que la leáis, porque este rey recibió no otra cosa, sino que el castigo de Dios. Y vemos como en el año 576 fueron en cautiverio por el rey Nabucodonosor al exilio, porque vemos que este rey no se sometió, sino que quiso estar por encima de la escritura. Y nosotros lo que debemos es amar la escritura, como han dicho muchísimos predicadores, que es como un pastel, es como miel a mi paladar, dice el rey David, las escrituras. Y ahí vemos que tenemos que hacer desde aquí, desde este canal, ese llamado para la gente, para la juventud que nos escucha, a que lean las escrituras, no importa si eres joven, adulto, anciano, las escrituras siempre están ahí para que te lleven a la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. Correcto. Bueno, ¿qué nos dirían nuestros hermanos? Bueno, pues como bien has dicho, la palabra de Dios ha sido siempre perseguida y no queremos ser muy cansos porque quizá ya sea un poco tarde, pero voy a ir rápidamente nombrando varios momentos en los que la Biblia ha sido perseguida y atacada y sin en cambio ha salido victoriosa. Vemos el caso de Antíoco Epífanes, rey seleucida, que ordenó quemar todas las Biblias en la época antes de Cristo y sin en cambio se constituyó el Nuevo Testamento todavía, aún después de intentar destruirla. Fue en su época cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir. Luego el emperador romano Diocleciano, como hemos dicho, también persiguió las Biblias y trató de destruir el cristianismo por completo. Y como hemos dicho anteriormente, el emperador Constantino declaró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Amén. En los tiempos de la Reforma Protestante, la Santa Inquisición persiguió, como hemos dicho, a todos los cristianos y aún intentó quemar todas las traducciones que la Iglesia Católica o el Vaticano, en este caso, consideraban como una abominación, porque el único lenguaje que debía escribirse la Biblia o traducirse la Biblia era el latín, el lenguaje oficial de la Iglesia. Luego tenemos casos como, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, si no me equivoco, es en 1987, el filósofo Voltaire dijo: después de mi muerte la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. ¿Y sabes qué es lo más curioso de esto, hermano? Que Voltaire tenía una imprenta y su propia imprenta, después de su muerte, sirvió para imprimir millones y millones de Biblias que fueron distribuidas por toda Francia. Tenemos el caso de un hombre llamado Ingersoll, que era un líder político y orador en Estados Unidos, en su edad de oro del libre pensamiento y el ateísmo. Dijo que la Biblia no se iba a leer en 10 años, es decir, en 10 años desde que ese momento en adelante iba a desaparecer. Pero Ingersoll murió hace muchísimo tiempo y a día de hoy la Biblia sigue siendo uno de los bestsellers, es decir, el libro más vendido del mundo. Tenemos, por ejemplo, el historiador y filósofo David Hume, quien declaró que el cristianismo iba a desaparecer en cuestión de 20 años. Pero lo más curioso de esto es que donde David Hume murió, en una sala gigante, dice que allí se celebró una de las sedes más grandes bíblicas y en esa misma sede se convertirían millones de cristianos. Qué bien, amén. Podemos decir que a pesar de cada persecución, a pesar de cada momento o intento de destruir la Biblia, Dios se ha encargado de que los que perseguían la Biblia fueran perseguidos.
y de la misma manera la Biblia saliera por encima siempre, porque como dice muy bien la palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Así Qué que bueno. desde aquí decimos que a la indestructible palabra de Dios le decimos un amén y gracias a Dios por ello. Qué bien, precioso, la verdad. Interesante todo lo que estamos aportando en este día, y sí me gustaría aportar una anécdota que le surge a un inventor, ¿no? Que mucha gente conoce, porque él inventó el pararrayos, ¿vale? Ese era Benjamin Franklin, ¿vale? Y este hombre, en una reunión, ¿vale? Que era una reunión de una sociedad de lectura, ¿vale? Y dice que él leyó, ¿vale?, el texto o sea, esa historia de amor que está en la Sagrada Escritura de Ruth y Boaz. Dice que leyendo eso, todo el auditorio se levantó, aplaudieron a este Benjamin Franklin, y le pregunta el gobernador que estaba allí en Francia, fue esto, y le preguntan, ¿podemos hacer uso de esa lectura? ¿Podemos publicar esta lectura? Y él les dijo que no. Y él le volvió a preguntar, ¿por qué no podemos publicar esta grande historia jamás contada de amor? Dice, porque ya, amigo mío, ha sido publicada. Y dice que de una bolsa saca una Biblia, la pone allí encima de la mesa y dice, esto está publicado en este maravilloso libro, el cual vosotros queréis destruir. Y los dejó, digamos, chapaos allí. Eso es una buena anécdota que le pasó a este hombre, y de verdad precioso y maravilloso, porque vemos que no importa el intento por destruir este amado y sagrado libro, siempre Dios sale ganando. Y no importa si el país es de izquierdas o de derecha, si es comunista o no es comunista. Todos aquellos que persigan la Biblia se darán de frente con una roca llamada Jesucristo. Amén, amén. Amén. Y para ir rápido, creo que mi cuñado la ha abordado con dos textos muy buenos, uno de un teólogo y otro de un doctor, y así a grandes rasgos que nos podría, a ver si nos los podría leer, porque creo que tienen mucho que decir en esos versos. Sí, eso es. Voy a intentar ir rápido para que podamos abordarlo de una forma que se haga amena, pero a la vez sin quitarle importancia a lo que esos hombres dijeron. Tenemos un hombre llamado Calvin George, que dijo algo tan magnífico como esto: los reyes y gobernantes, con sus decretos, no lograron exterminar la Biblia. La cruel Inquisición no pudo aniquilarla. Los gnósticos no han logrado quemar ni una fibra del libro eterno. Algunos científicos con microscopios y tubos no han opacado su confiabilidad. Los dardos malintencionados del ateísmo no han logrado penetrarla. Los burladores no han quitado una sola flor de su bello jardín. Los teólogos liberales no han cortado ni una rama de su bosque. Los escritores incrédulos no han podido ahogar en su tinta llena de veneno ni una sola palabra. Por lo contrario, este libro vive. Qué bien. Y yo aporto rápidamente un versículo que avala eso. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Señor permanecerán. En San Mateo 24:35. Muy bueno. Muy bien. Y el doctor ese que tienes por ahí, ¿qué nos dijo? Eso es. Y ya para terminar, abordamos con este hombre, el doctor Edward Payson, que dijo algo como lo siguiente, escucha bien, Dijo esto sobre qué pasaría si realmente la Biblia fuera destruida. Cosa imposible por lo que hemos leído, pero muy bien. Si nos pusiéramos en el hipotético caso de que eso pasara, fíjate cómo se imagina este hombre que sería la vida. Tal y como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre, y nos dejaran sumidos en la profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y progenitores, a nuestro destino futuro, relegándonos al plano de la fantasía, de la duda, de la conjetura. Destruye la Biblia y nos privarás del cristianismo con todos sus consuelos vivificantes, esperanzas y perspectivas que ofrece, no dejándonos nada sino que elegir
sino que elegir una miserable alternativa entre las lóbregas tinieblas de la infidelidad y las sombras monstruosas del paganismo. Destruye la Biblia y despoblarás el cielo. Cerrarás para siempre sus puertas a la desdichada posteridad de Adán. Restituirás al rey de los terrores de su fatal aguijón. Sepultarás la esperanza en la misma tumba que reciben nuestros cuerpos. Consignarás a todos los que han muerto antes que nosotros al sueño eterno o calamidad infinita. Y nos dejarás sin esperar nada a nuestra muerte, sino suerte similar a la de ellos. En una palabra, destruye la Biblia y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral y degradarás al hombre a un nivel desde el cual quizás mire con envidia a los brutos salvajes que perecen. Amén. Oh, amén. aleluya. Muy bonito. Qué bueno, yo estoy impresionado, ¿eh? Unas palabras de un corazón que no sabría vivir. O sea, si tú le quitas la esperanza a la humanidad de una vida eterna, le estás robando esa existencia, esa ganas de vivir. O sea, ¿para qué vivir en un mundo en el cual no existe una vida eterna? Le quitas toda posibilidad real de una vida eterna en el más allá. O sea, es precioso esas palabras de este hombre. ¿Qué nos diría nuestro hermano Chino sobre esto? Pues que me queda asombrado, ¿vale? Son unas palabras preciosas. Yo eso nunca lo había leído. Creo que ese hombre vivía enamorado. Amén. Era como aquel hombre enamorado de su esposa, ¿vale? De una mujer platónica que tenía ahí. Así unas palabras preciosas, ¿vale? Yo tengo que hacer un hincapié, ¿vale? Aquí. Y creo que hay una escritura aquí que no quiero que se salte por ninguno de los momentos, ¿vale? Que antes de que cerráramos esto, para Amén. Que la gente tuviera un poquito de comprensión a la hora de que cuando vean una Biblia, que no vean una Biblia y simplemente la tengan para un portafotos, para que coja polvo, para tener allí los recibos de la luz, para tener allí los papeles que tiene que tener. No, la Biblia, miren lo que pone en Apocalipsis, miren la bendición que puede traer, que es lo que hemos estado hablando en casa, ¿vale? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y esto para cuando lo escuche la gente, quiero que lo escuchen, ¿vale? Porque es muy importante. Bienaventurado el que lee, ¿vale? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué bien, muy bueno, precioso. ¿Vale? Y decir, pues, animar a la juventud que cojan la Biblia que tienen en casa, Qué bien. Que empiecen a leerla, Amén. que empiecen a estudiarla, que Amén. empiecen un poquito a saber que hay un Cristo que les ama, que les adora, y decirles también que esa Biblia que tienen en casa escondida allí, que tiene que estar llena de fotos antiguas o de recetas de comida y de cosas de estas así, ¿verdad? Decirles que en ella se encuentra la vida. Qué bien, aleluya. Que en ella se encuentra lo más profundo que un ser humano pueda tener. Y darle ánimo a aquellas personas que han perdido las ganas de leer la Biblia. Que es lo más bonito que un ser humano pueda tener entre sus manos. Qué bueno, amén. Eso es, hermano Miguel. Qué bien, la verdad que bueno, yo creo que se ha hablado largo y tendido, maravilloso el tema y el esfuerzo de mis hermanos aquí presentes por intentar resumir lo que han sido más de 3.000 años de historia, resumirlo en tan poco tiempo. Espero que haya sido de provecho para muchos de vosotros, ¿no? Y yo sí que me despido pues con un versículo conocido en Isaías 40, versículo 8, que dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Vale? Y con esto sí que os quiero animar, y muy buenas palabras de nuestro hermano Chino, animaros a que sigamos leyendo este libro, que es más que un libro, más que un superventa, más que
un bestseller, más que el libro más vendido, publicado y difundido. Es un libro que tiene el poder de transformar las vidas de las personas y el poder de llevar a personas pecadores, merecedoras del infierno, llevarlas al cielo. Qué bien. Y entonces, pues si mi cuñado quiere aportar algún libro de lectura, alguna cosa más, y ya que nos dé algún saludo, y damos por concluido. La verdad que hemos gozado y disfrutado. Daríamos por concluido esta Muy bonito, el tema. muy bonito. Bueno, pues desde aquí deciros que nada, que espero que hayáis disfrutado con este tema, y nosotros, como bien sabéis, tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Sé que son 3000 años de historia y en verdad lo hemos hecho, creo, de la forma que mejor hemos podido. Así que espero que os haya hecho mucho bien, que haya sido de bendición, que hayáis aclarado algunas dudas que quizás podíais tener. Os invito desde aquí a buscar más acerca del tema, el por qué la Biblia a día de hoy es considerada la palabra de Dios. Eso fue algo que a mí, cuando me convertí, me hacía examinar más, ¿no? Porque no simplemente porque me lo dijera un hombre, sino yo quería conocer realmente, convencerme, o que la Biblia me convenciera de por qué es la palabra inerrante de Dios. Y para eso, hermano mío, tú tienes que leerla. Para eso tienes que abrirla y dejar que obre su magia. Si tú de verdad abres la Biblia en tu casa, te aseguro que tu casa va a ser cambiada, que tu casa se va a ver transformada. Quizá los cimientos se retumben y quizá pierdas cosas, pero déjame decirte que lo que ganas es siempre mucho más que lo que pierdes. Si tú abres la Biblia, déjame decirte que entre una de esas páginas de Amén. ese libro negro con alma blanca, te encontrarás con Jesús. Amén. Qué bien. Amén. Y si te lo encuentras, hermano mío, llévatelo para casa. Muy bonito. Qué bueno, precioso. Nada más, aconsejar un buen libro, muy querido, muy leído por aquellos puritanos del siglo XVIII, XVII, XVIII, y el preferido del señor Spurgeon, y era La muerte de los mártires, un libro precioso escrito por el teólogo de la Reforma John Foxe, con F-O-X-E, John Foxe. Y es un libro de verdad precioso que impactará la vida de muchas personas, porque ahí vemos cómo la Iglesia sufrió, fue perseguida, y como a pesar de todo eso seguimos teniendo este libro entre nosotros. Esperemos que a partir de ahora cojamos este libro con fuerza, leyéndolo, y que sea un libro para nosotros como el pan de cada día. Desde aquí, pues nada, sin más, un abrazo y hasta el próximo programa. Muy bien, amén. Muy bonito. Dios te bendiga mucho. Amén, que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga, mis hermanos, a todos. Y la semana que viene tenemos otro invitado, ¿vale? Y no pasa nada, pues si no hay otro problema, pues tenemos otro invitado de honor y vamos a disfrutar en todos los ámbitos. Así que paz del Señor para vosotros, para todos los oyentes, y que Dios os bendiga de una forma impresionante. Qué bien, amén. Un abrazo para todos. Darte la gloria es lo mejor que me ha pasado.